Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Hoy vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al 13. Les recuerdo que vamos a seguir leyendo aleatoriamente. El primer versículo lo leo yo, el segundo lo leen ustedes y el último los leemos todos juntos. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Palabra del Señor, hermanos. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Gracias al Señor porque podemos compartir la palabra del Señor cada domingo tras domingo. Y continuamos con la palabra del Señor y gracias por la lectura de la palabra de Dios. Y estamos siempre en el Evangelio según San Marcos. Y ahora estamos viendo en el capítulo 6, del versículo 7 al 13. El Señor aquí envía a sus 12 discípulos con autoridad para echar espíritus inmundos. Les instruye que dependan de la provisión de Dios por la predicación del Evangelio, que no lleven nada para el camino, sino bordón y sandalias, que estén contentos en la casa en la que les reciban, pero sacudirán sus pies en el pueblo que rechace su mensaje, y estos serán castigados mucho más que Sodoma y Gomorra, y ellos predican el arrepentimiento y echan fuera demonios y sanan enfermos. Los que predican las buenas noticias dependerán de Dios para su provisión. En cambio, los que rechazan las buenas noticias recibirán castigo eterno por su decisión. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra, gracias en este día, y que este pasaje de las Escrituras, de tu palabra inerrante, nos hable, Señor, al corazón y podamos entender las cosas que tú has querido, Señor, que se entiendan cuando has registrado este pasaje, Señor, en las inerrantes Escrituras. Háblanos, Señor, que la revelación de la palabra de Dios, tu palabra escrita, Señor, nos habla en nuestros corazones y como siempre el Espíritu Santo de la promesa pueda trabajar iluminando, Señor, nuestras mentes y así poder entender tu palabra y modificar en nuestra vida las cosas que necesitamos modificar para ajustarnos, Señor, a tus estándares, a tu carácter para el cual nos has llamado, para una vida de santidad, para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Después que el Señor fue rechazado en su tierra, en Nazaret, donde creció, era el tiempo de enviar a sus discípulos a predicar sobre el arribo del reino de Dios y el arrepentimiento para entrar en él. Recuerde que la última vez que hablamos la anterior semana es la segunda vez que el Señor Jesucristo va a Nazaret y la segunda vez después de haber hecho milagros y haber dado evidencia de que Él es el Mesías prometido de Israel, su pueblo todavía le rechaza. Y entonces al rechazo de su pueblo, ahora llega el tiempo de poder llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Ha cumplido, les ha dado un segundo chance, les ha dado una segunda oportunidad de creer y no solamente ha mostrado evidencia a través de los milagros de lo que está diciendo es verdad, sino que su enseñanza es la verdad. Lo que ellos no quieren obedecer, a lo que ellos no quieren someterse, son a las enseñanzas del Señor, porque el Señor dice la verdad, les dice la verdad, les invita a cambiar su modo de vida y seguir sus enseñanzas. Enseñanzas como las que dice claramente, el que edifica su casa, edifica sobre la roca,
es la casa que va a permanecer, y la roca son sus palabras, sus principios, los fundamentos que enseña la palabra de Dios, y cualquiera que obedece la palabra de Dios, esa casa no va a caer. Y esa obediencia era amor a Dios por sobre todas las cosas, era amor a los enemigos, incluso a su prójimo, y también enseñaba las reglas de oro: como queréis que los hombres hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos. Y sobre eso él hacía milagros y muchas otras enseñanzas más para autenticar su mensaje, pero ellos decidieron no obedecer la palabra del Señor. Así que los milagros eran como complemento para autenticar su mensaje. Pero habían rechazado al Señor. Ahora había llegado el tiempo en que todos sepan más del reino del Señor, y ahora sí los discípulos habían sido entrenados en muchas cosas, habían visto cómo se sirve al Señor, y entonces era tiempo de enviarlos para que ellos avancen en su aprendizaje como discípulos. Y también corrobora el mensaje de Juan el Bautista, que predicaba el bautismo del arrepentimiento en una época donde había obscuridad, no solamente porque cesaron la revelación desde Malaquías hasta la misma llegada de Juan el Bautista, 400 años de silencio, sino que por la falta de dirección muchos vivían en franca desobediencia a Dios. Esto es lo que el Señor llama el camino del mal, el camino de las tinieblas. Esto es lo que el Señor llama y les invita a salir del camino del mal para ir el camino del bien. Era una época en la cual mucha gente vivía en tinieblas, porque aunque tenían la palabra de Dios, no la podían entender para aplicar correctamente en su vida. Por eso era importante ahora ir, en este caso, enviar a sus discípulos a predicar el arrepentimiento. Era necesario, además, el arrepentimiento para extender el reino de Dios. Ellos ya habían visto suficiente, era tiempo de practicar. Y esto es lo que el Señor les manda a predicar. Hermanos, no se puede entrar al reino de Dios sin arrepentimiento. No se puede ser hijo de Dios si antes uno no se ha arrepentido y se ha rendido delante del Señor. Se ha reconocido pecador, no solamente por el pecado de la caída, con lo cual nacemos con una naturaleza caída, sino después de que nos hemos dado cuenta, hemos empezado a pecar los pecados personales. El ser humano necesita arrepentimiento. Su propia condición de vida, su propia conducta prueba que tiene una naturaleza pecaminosa de la cual nadie le puede librar sino el Señor Jesucristo. Así que el ser humano necesita arrepentimiento, y entonces les manda a predicar el arrepentimiento el Señor, y les da autoridad sobre los espíritus malos, y les da autoridad para sanar, para autenticar eso que ellos estaban diciendo que necesitaban arrepentirse. Es el tiempo de salir, de compartir el Evangelio. Era el momento de que el Señor mande a sus discípulos. Y para el día de hoy, para nosotros también es el tiempo de salir. Es el tiempo de predicar el Evangelio. Se siente confortable estar en este edificio. La temperatura está exactamente regulada. Los días martes, cuando nos reunimos con los pastores de toda la iglesia, nos reunimos todos los pastores los días martes. Y a veces con los directores también y con el resto de la gente que está aquí en la iglesia. A veces chequeamos que a veces hay problemas con la temperatura de los salones. Verificamos que todos los salones estén confortables en una temperatura. Tenemos un sistema de control que mantiene la temperatura así como ustedes están sintiendo. Sistema sofisticado de control. Pero a veces el Señor nos llama así como Él despachó a sus discípulos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Nos llama a nosotros también a salir y predicar la palabra de Dios. A ver si podemos salir de esta zona de confort que tenemos con aire acondicionado precioso, a un día de verano caliente donde tengamos que poner el rostro por el Señor Jesucristo en las comunidades cercanas a la iglesia. Donde podamos identificarnos con Cristo cerca de nuestro vecindario, cerca de donde nosotros vivimos, con los que diariamente nos vemos en nuestros vecindarios. Era el tiempo de salir para los discípulos, era el tiempo de mandarlos. Y asimismo está llegando el tiempo en que nosotros podamos servir de otra manera en este ministerio. Este verano ha sido un poco diferente para nosotros, por lo menos para mi familia. Normalmente en el verano, al iniciar el verano, estamos de misión nosotros. Ya sabemos qué hacer, pero este año, como no hemos ido de misión, parece que no estaba haciendo nada. Me he sentido que estoy flojeando, que no estoy haciendo nada. Sabemos que vamos a ir en noviembre, pero como no tenemos el horario acostumbrado tantos años ya de misión, son 13 años, parecía que estoy perdiendo el tiempo. Entonces,
Hace tiempo teníamos este proyecto del tráiler, de equipar nuestro tráiler para salir a las comunidades a evangelizar. El tráiler está a punto de acabarse, gracias al trabajo de unos hermanos que son también de la congregación. Hermanos, la próxima semana vamos a salir a evangelizar a las comunidades cercanas. ¿Sabe por qué? Porque domingo es día del Señor. Y si es día del Señor, ¿a quién tenemos que pedirle permiso para el domingo? A nadie. El Señor nos ha dado ese día y hemos dedicado para el Señor, y ese día podemos servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así como el Señor mandó a sus discípulos a evangelizar, el Señor también nos manda a nosotros a compartir las buenas nuevas. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Hermanos, es necesario de compartir el Evangelio. Es necesario tener contacto personal con la gente de nuestras comunidades. Lo que los medios sociales no pueden hacer. Pues en los medios sociales colocamos lo que queremos que la gente sepa de nosotros. No colocamos toda la verdad. Colocamos la fotografía que queremos que la gente vea de nosotros. Por eso preguntamos, ¿cuál fotografía te parece mejor? ¿Verdad? Y elegimos y esa colocamos. No es la verdad. No es la que me veo normalmente cuando me levanto, ¿no? Y apenas estoy abriendo mis ojos. Esas fotos no colocamos en los medios sociales. Colocamos las fotos que mejor se ven. Y es una nueva realidad que está surgiendo el día de hoy. En los medios sociales, la gente pone una imagen que quiere proyectar, no la que es. Escribe lo que quiere que sepas de la persona, no lo que realmente es. Y va a llegar un tiempo en que las personas van a pensar que esa es la persona que realmente es. Y hermanos, los medios sociales están inventando personas que no existen. Esas personas que a veces ves en los medios sociales no existen realmente. ¿Por qué? Porque todos los hombres y las mujeres nacemos con una naturaleza caída y nuestra tendencia es el mal. Por eso necesitamos la salvación en Cristo. Por eso que es el tiempo de salir y compartir y tener contacto personal con la gente. Cuando puedes mirarle a los ojos a una persona y hablarle del Señor Jesucristo, no es la mejor fotografía que tienes, no es. Y ahí es donde uno tiene que hablar del Señor. Versículo 7. Después cuando llamó a los 12, dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Este primer versículo, el 6-7, dice, hace resonancia con Juan 1:11, pues dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como el Mesías prometido. Entonces Él envía a sus discípulos a todos los demás. Y todos los que les reciban, le están recibiendo a Él. Y su mensaje y verdad de salvación de la caída de Génesis capítulo 3, entendiendo que tienen una naturaleza caída. Lo que el Señor llama el camino de la muerte, pues Él ofrece el camino de la vida. Hermanos, los que reciben a los que el Señor envía, están recibiéndole al Señor también. Le están representando porque están yendo a hablar las buenas nuevas de salvación, la salvación que hay en Cristo Jesús. Pues Él es la vida, porque Él ofrece el camino de la vida. Pues pronto, en este pasaje, será crucificado y resucitará para dar vida a todos los que crean en Él, aunque puede resucitar a los que Él quiere en ese momento, pero necesita cumplir con la justicia de Dios para pagar por el pecado de la caída de Adán y Eva, y por eso dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. El Señor tenía todo el poder de resucitar a quienes quería, pero tiene que cumplir con la justicia de Dios, porque Dios tiene que castigar el pecado de la caída, de la separación de Dios de Génesis capítulo 3. Aunque el Señor tiene poder de resucitar, está pendiente la justicia de Dios. El hombre ha pecado como especie y Dios le ha imputado el pecado y nace con una naturaleza pecaminosa, y entonces su tendencia es pecar desde que puede pecar. Necesita salvación. Aunque el Señor puede resucitar de los muertos, necesita Él ir a entregar su vida en la cruz del Calvario para que se cumpla la justicia, el castigo por el pecado de la caída. Y cuando Él reciba todo el castigo, como dice Isaías 53 en la cruz, y entregue su vida, porque nadie lo ha matado al Señor, sino Él ha entregado su vida en la cruz voluntariamente. Por eso ha dicho, Señor,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su vida. Y cuando Él entregó su vida, cumplió con la justicia de Dios, de tal manera que cualquiera que crea en el Señor Jesucristo, que Él ha hecho eso para nosotros, obtiene salvación en Cristo Jesús. Y esta es la verdad que tienen que ir a anunciar los discípulos. Y esta es la verdad que ellos tienen que mostrar a las personas. Y por eso les llama a los 12 y comienza a enviarles de 2 en 2 para difundir esta verdad. Le había rechazado su pueblo. Ahora esta verdad tenían que ir a explicar y anunciar claramente a las personas, así como nosotros vamos a hacer a las comunidades cercanas de nuestra iglesia. Por eso que cada hermano tiene que saber articular el evangelio, tiene que saber explicar por qué de la caída, por qué las consecuencias del pecado cuando vamos a evangelizar. Y les llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. En el pasaje paralelo de Mateo 10, 5 al 8, nos aclara que lo que Marcos está diciendo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y ciudad de samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso el que recibe a los enviados por el Señor a predicar la palabra, estás recibiendo al Señor Jesucristo mismo, porque estás recibiendo el mensaje que el Señor quiere que llegue a aquellas personas que no le conocen todavía. Así que no tenga temor usted de hablar con alguien que no conoce al Señor. Háblele, preséntele el evangelio, preséntele la palabra del Señor, preséntele que el reino de los cielos se ha acercado y que tiene una naturaleza caída que le va a llevar siempre al pecado y que necesita un salvador de ese pecado de Génesis capítulo 3. Y que sus propios pecados han corroborado esa afirmación que nosotros estamos haciendo. Está claro que primeramente tenían que predicar las buenas noticias a los hijos de Israel. Aquí les llaman las ovejas perdidas, lo que implica de la casa de Israel, que no son salvos por ser judíos. Por eso dice Mateo 10:5 que primero deben predicar las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que ellos tienen que saber. Aunque sean judíos, no por ser judíos van a ser salvos automáticamente, no es así. Han sido pueblo escogido y son el pueblo escogido depositario de la verdad y además viene de su genealogía el Señor Jesucristo, pero eso no les hace automáticamente salvos. Tienen que rendirse al Señor, tienen que reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y como pueblo le han rechazado. Por eso también se aplica Juan 1:11 cuando dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos también somos los gentiles, los que no somos judíos, los que hemos aceptado el mensaje del evangelio, por lo cual el Señor nos ha adoptado y nos ha hecho también sus hijos. Recordemos lo que hablamos la semana pasada en el sermón titulado Llamados a servir, o en un sermón anterior, en Marcos 3, 13 al 19. El Señor sube al monte y llama a 12 para que prediquen, dándoles autoridad para sanar y echar fuera demonios. Y fueron a la casa con él Simón, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfredo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. A este sermón, justamente en este sermón aprendimos que el Señor llama para servir. El Señor llama a algunos de la diversidad de los creyentes para el ministerio. Algo muy similar ahora está pasando en esta escritura. Marcos nos está enseñando y nos está señalando, pues dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, les dio este poder el Señor, pero para autenticar el mensaje de salvación, y por eso les estaba mandando equipados para autenticar el mensaje de salvación. Acuérdese que el Señor está fundando su iglesia todavía. El día de hoy la iglesia ya existe. Y la evidencia de la existencia de la iglesia y del mensaje del Señor es la misma palabra de Dios. O sea, y así corrobora también Mateo 18 cuando dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. Les está autorizando a hacer todas estas cosas para autenticar básicamente el mensaje de salvación del reino de los cielos y del arrepentimiento. Y así lo confirma también Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y como dijimos antes, estos recibieron autoridad para hacer estas cosas.
y así autenticar el mensaje de las buenas nuevas que tenían. El objetivo no fue la sanidad, como vimos en otras sanidades hechas por el Señor, sino la predicación del Evangelio. Hermanos, esto es bien claro en la palabra del Señor, que el mensaje principal es el Evangelio, las buenas noticias de que el Señor Jesucristo ha nacido y ha venido para librarnos del efecto de la caída a todos que crean. Y para que crean en este mensaje, el Señor les dio poder de hacer milagros, de echar fuera demonios, para que la gente pueda creer. Pero ahora que esta evidencia ya está en las Escrituras, necesitamos creer en el mensaje del Señor Jesucristo. Ponga atención a las instrucciones del Señor a sus discípulos. Y les mandó, dice, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Asimismo lo dice Mateo 10, 9 al 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo mismo en Lucas 6, 3, otro pasaje paralelo, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Quienes anuncian del Evangelio, de acuerdo a la palabra del Señor y este pasaje de Marcos, dependen de la provisión de Dios, pues su mensaje es importante, mucho más importante que llevar alforja, una bolsa, que llevar pan, que llevar comida, que llevar dinero o 2 túnicas, vestido. Y aunque podían llevar bordón, que era como una basa, como un bastón de pastor, y sandalias. Este versículo tenemos que entender en el contexto de los judíos del primer siglo. Ellos practicaban la hospitalidad, y su hospitalidad sería respuesta al mensaje que los apóstoles llevaban. Le está diciendo: no lleven nada. Cuando vayan a predicar, no lleven nada. Porque el Señor estaba instruyendo, diciendo que estas cosas como la comida, como la vestimenta, como el dinero, les desviaría de su misión de predicar el Evangelio. ¿Acaso eso no pasa en la iglesia el día de hoy? ¿Acaso el dinero no distrae? ¿Acaso el vestido y la comida no distrae del servicio al Señor? Aquí estaba diciendo el Señor: el mensaje que ustedes están llevando es más importante que llevarse ropa. No se lleven ropa, ni siquiera 2 sandalias, una nomás. No se lleve pan, ni siquiera se lleve su billetera, es decir, al cinto, en su cinto, dinero. Antes guardaban en sus cintos las moneditas de plata, ahí llevaban, no tenían su billetera. Pues. Le está diciendo: es tan importante el mensaje que no vale la pena que ustedes lleven esas provisiones para ir a predicar la palabra de Dios, porque eso les puede distraer, porque el mensaje que tienen vale mucho más que cualquier cosa material que ustedes tengan. ¿Qué tal? Está hablando de la distinción en saber el valor espiritual del mensaje que tenemos, hermanos. Al ser salvos del efecto de la caída, no iremos a arder nunca más al infierno. Estamos en Cristo. Y por tanto, cualquier cosa material que pensemos que es importante en esta vida, no es tan importante comparado con el mensaje que llevemos a aquellos que todavía están sin Cristo. Por eso que no tiene sustento bíblico la teología de la prosperidad, que primero se pide dinero, que primero... Hermanos, aquí está diciendo bien claro que el que predica el Evangelio, su provisión viene de Dios. Dios le provee. ¿Cómo le provee? A través de la generosidad de las personas que reciben su mensaje, porque dice aquí: en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Está diciendo: van a una casa, allá le presentan el Evangelio, van a escuchar el Evangelio, van a ver que es salvación eterna, y estas personas que escuchen en agradecimiento por semejante salvación que has llevado, te van a dar tu sustento. O sea, no se pide primero la plata para luego ir a predicar, no es así. El creyente, el siervo del Señor, depende de la generosidad de sus hermanos, porque lo que predica también es la verdad de la palabra del Señor. Lleva la verdad,
no anda entreteniendo a las personas, sino lleva la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Estas instrucciones del Señor. Les estaba diciendo que la comida y el vestido y el dinero les pueden desviar de su misión de predicar el Evangelio. Estas cosas eran de menos importancia, aunque necesarias, e iban a ser provistas por quienes recibían las buenas noticias. ¿Okay? Y esto está diciendo aquí la palabra del Señor. Solo debían llevar lo mínimo, tal vez ni lo mínimo necesario, porque su mensaje era mucho más importante. En otras palabras, las cosas que llevamos para predicar en nuestro servicio al Señor pueden llegar a ser una distracción al verdadero mensaje de las buenas noticias. Las cosas materiales no debieran anteponerse nunca ante el valor de lo que nosotros llevamos. Y más tarde el apóstol Pablo les escribe a los efesios cómo es que tienen que vestir, qué vestido tienen que llevar. Pablo les habla, les dice en Efesios, capítulo 5, dice 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa es la vestimenta que el creyente tiene que llevar. Esa es la ropa con que tiene que vestirse cuando va a presentar el Evangelio o cuando va a compartir siempre el Evangelio con las personas. Esa es la forma que tiene que vestir. Más tarde el apóstol Pablo habla también de la aplicación de esta enseñanza. Y él era más austero al respecto. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber, como tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Diga esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Y si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa que si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí el apóstol Pablo está hablando de la aplicación de esto, que aquel que lleve el evangelio de la paz, aquel que predique el evangelio de la paz, no va a ir equipado antes, sino que va a depender de la generosidad de lo que su auténtico mensaje produce en la vida de las personas. Aquí Pablo está diciendo, parece que a ellos no les atendían así cuando llevaban, parece que a los demás sí les atendían, pero a ellos no les atendían, así se ve en este pasaje. Pero aún Pablo dice ahí, con estas manos he trabajado. Si no hay que yo tengo mi plan B, yo hago carpas, dice Pablo. Si no hay quien me dé, yo hago carpas, dice Pablo, y con estas manos he trabajado y he servido. No les he dado carga, hermanos, con todo eso no he querido dar descarga y he servido al Señor. Si bien la generosidad de los hermanos viene como respuesta a la presentación del Evangelio, y cuando no hay, el creyente y el siervo del Señor tiene su plan B para producir lo que necesita, no solamente para él, sino también para su familia, porque el mismo apóstol Pablo enseña y dice, aquel que no ha provisto primeramente para su familia, ha negado la fe.
Tiene que proveer primeramente para su familia. ¿Y cuál es su familia? Para el esposo, primeramente su esposa. Y para la esposa, primeramente su esposo. Obviamente, primero está el Señor. Y luego los hijos. Y luego la familia extendida viene después. Pero tenemos primera responsabilidad con nuestros esposos y con nuestras esposas. Y aquí es esto lo que está enseñando cuando se predica la palabra del Señor, cuando se hable la palabra del Señor. Los creyentes van a ver, los que llevan la palabra van a ver la generosidad de los hermanos. Pero aquí les recomienda que no lleven ninguna cosa, porque esto puede ser distracción para llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, en este tiempo, gran parte de la iglesia anda distraída en las cosas del mundo, en cosas, en bienes materiales. Por siempre decimos en este ministerio que no sea el dinero una causa que no te permita servir al Señor aquí. Que no sea la causa. Que no sea el dinero que no te permita aprender la palabra del Señor. Eso siempre decimos aquí. ¿Por qué? Porque más importante es que tú aprendas la palabra del Señor. Es más importante la palabra del Señor. El Señor recomienda no estar buscando los lugares más confortables a sus discípulos. En la casa donde llegaron, hasta que se vayan, que se queden allá, dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si ellos llegaban a una casa y le presentaban el Evangelio, y ellos aceptaban el Evangelio, y la gente generosamente les hospedaba, y tal vez les daba de comer, les recomienda el Señor, no dejen esa casa. Cuidado que vean otra casa que es más bonita, tiene una cama más linda, y está más confortable esa cama, no se vayan de ahí. Porque ustedes son hijos del Señor, y los hijos del Señor sabemos vivir en contentamiento. Hermanos, nosotros tenemos que aprender el contentamiento. Nuestro maestro está enseñando aquí el contentamiento. ¿Qué es eso de todo el tiempo andan descontentos? Ay, hace calor, ¿por qué no hace frío? Que llegue nomás ya el invierno. Y llegue el invierno, que haga calor. ¿No? Nadie está contento. El Señor ha enseñado el contentamiento. Le está diciendo a los discípulos, cuando alguien te reciba a escuchar la palabra del Señor, es mi mensaje, no es a ti, no es por cuán interesante persona eres tú, que como el mundo llama, tienes carisma natural, eso no es nada de esas cosas. Es el mensaje mío. Y hazme quedar bien, no estés buscando tu confort. Si esta casa has llegado, en esa casa quédate nomás, hasta que vayas. Aunque veas una casa ahí linda, no, quédate nomás, no estás pidiendo cosas. Tu misión es ir a pedir cosas a la gente, es llevar el Evangelio del Señor. Amén. En cambio, Mateo 10:11, el pasaje paralelo, además de lo que dice lo anterior, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, da más información. Informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Acá habla de aquellos que aceptan el mensaje de las buenas nuevas. Esto significa digna de vuestra paz. Pues si no tendrían que ir a otro lugar a presentar la palabra del Señor. Los discípulos los ministrarían con las buenas nuevas y ellos serían ministrados por los que los reciben. Esto quiere decir que los discípulos compartirían el Evangelio, les darían la palabra del Señor, les enseñarían de la caída, les enseñarían por qué tienen consecuencias en su vida, porque tienen una naturaleza pecaminosa y que el Salvador es el Señor Jesucristo. Y ellos dándose cuenta que es verdad, se entregan a Cristo, y entonces estos que se entregan a Cristo ahora les ministrarían, les servirían a ellos con algo de comer, con un lugar donde dormir. Recuerdo una vez me llama un amigo y me dice, Juan, está viniendo un hermano de Europa y no tiene dónde hospedarse. Está pasando por Virginia, justamente va a llegar al aeropuerto, dice. Y yo digo, bueno, le conseguimos un lugar donde hospedarlo. Y tenemos un fondo para eso, entonces le conseguimos un hotel donde estar. Y el hermano cuando voy me dice, Juan, yo te agradezco mucho por el hotel, pero hubiera preferido dormir en el sofá de tu casa nomás. Me ha puesto a pensar, hermanos. Él no estaba buscando confort, estaba obedeciendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Él no estaba buscando que le tratemos como algo especial. Él solamente quería obedecer a la palabra del Señor. Y aprendí esa lección de eso. Hermanos, ¿cómo nosotros tenemos que ver el mensaje de las buenas nuevas? Así como los discípulos llevaron, y cuando reciben el mensaje de la palabra del Señor, aquellas personas
también les ministraron a ellos. De la misma forma nosotros, cuando vayamos a algún lugar, hermanos, no tenemos que estar buscando el confort. Oh, mejor es allá, mejor es aquí, mejor es allá. Dice la palabra del Señor que vivamos contentos con lo que tenemos. ¿Cuál dicen amén? Cuando vamos en las misiones, generalmente no comemos lo que nos gusta, ¿verdad? A veces hay cosas ricas y no siempre nos gusta, ¿no? Y no comemos en horario. Comemos fuera de horario, a veces comemos a altas horas, y a mí me gusta enseñar, y peor todavía, tienen que escucharme todavía lo que voy a enseñar en la noche hasta que más o menos acabemos de dormir, estemos cansados y ya no podamos abrir los ojos a dormir en la noche. Pero hermanos, los creyentes no buscamos nuestro confort cuando servimos al Señor. No. Casi nunca estamos en la zona de confort, donde nada falla, donde todo está bien, donde nos sentimos bien cómodos. Los creyentes normalmente servimos fuera de la zona de confort, normalmente. Una vez me preguntaron, nos reunimos mucho con nuestra iglesia, con todos los de aquí en la iglesia. Y la pregunta era más o menos si alguna vez hemos salido del comfort zone. Sometimes, have you been outside of your comfort zone? ¿Y saben qué he respondido? I never been there. Nunca he estado allí. Ni quiero estar en la zona de confort. No me interesa. Hermanos, ve la hormiga, cómo en el verano prepara su comida para el invierno. Así es que estamos llamados nosotros a trabajar. El Señor envía a sus 12 discípulos con autoridad para echar espíritus inmundos. Les instruye que dependan de la provisión de Dios para la predicación del Evangelio. Que no lleven nada para el camino, sino bordón, sandalias, que estén contentos en la casa en que les reciben. El Señor envía a sus 12 discípulos a predicar. Les instruye que dependan de la provisión de Dios por la predicación del Evangelio y que no busquen casas confortables. Los que predican las buenas nuevas dependerán de Dios para su provisión. Y no solamente los que predican las buenas nuevas como llamado, sino todos los cristianos dependemos de Dios para nuestra provisión. ¿Cuál dicen amén? Versículo 11. Ahora en este texto Marcos nos narra las palabras del Señor diciendo: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, habían de haber personas que no escucharán su mensaje de las buenas nuevas. Por tanto, eso significa falta de hospitalidad a la verdad de la salvación de la caída. Muchos en Israel no iban a recibir este mensaje. En este caso, los discípulos tenían que salir de allí, sacudir el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. Esto significaba que rechazaban el mensaje de salvación y por esto no había nada más que hacer allá. Y esta era una costumbre judía. Cuando ellos se salían de un pueblo gentil, se sacudían el polvo de sus pies, queriendo decir que no tenían ninguna asociación con ellos. Cuando un judío iba a un pueblo gentil y se salía del pueblo, se sacudía sus pies así. Estaba diciendo: yo no tengo nada que ver con el estilo de vida de los gentiles. Ellos no obedecen a Dios, no viven bajo la ley. Me sacudo, vean todos, nada que ver. He estado ahí, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces, esa misma figura les estaba diciendo el Señor que hagan. Aquella persona, aún siendo el pueblo judío, que no escuchaba el mensaje de salvación, el arrepentimiento, las buenas nuevas de que Jesús ha venido para librarnos del pecado de la caída, lo que ellos tenían que hacer es sacudirse, porque no había diferencia ahora. Un judío había rechazado la salvación en Cristo Jesús, era lo mismo que un gentil. Por tanto, sacúdete nomás los pies, porque esa persona ha rechazado a su Salvador. Por eso está diciendo esto aquí la Escritura. En este caso, los discípulos tenían que salir de allí y sacudir el polvo que estaba debajo de sus pies. Marcos añade: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto se refiere a la condenación o al infierno, para aquellos que rechazan al Señor. En Sodoma y Gomorra lo que ha caído es fuego y azufre y los ha destruido. Hace una destrucción corporal nomás. Ha durado un tiempo, ha caído, han muerto todos y ya está. Pero está diciendo aquí, va a ser peor, dice, el castigo para aquellos que rechazan la buena noticia. ¿Y cuál es lo peor? Él está hablando del infierno, de eso está hablando. La persona que rechaza el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que hay salvación de su naturaleza caída en Cristo Jesús,
va a experimentar el infierno en el futuro, y eso es peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra era fuego físico que caía. El infierno es para siempre. En realidad se está refiriendo al infierno. Entonces le está diciendo, sacúdanse, ya no hay nada que hacer, has predicado el evangelio, trátalo como un gentil, como alguien no quiere escuchar la palabra, sacudite el polvo de tus pies, porque estas personas van a ir al infierno, es lo que está queriendo decir. En otras palabras, nos está hablando a nosotros también, a los que en este tiempo rechazan el mensaje de salvación. Su castigo al rechazar el mensaje de salvación va a ser peor que Sodoma y Gomorra, el infierno, eterno. No temporal, eterno, está diciendo. Y Mateo nos dice también, de cierto os digo, lo mismo que Marcos, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para los de aquella ciudad. En ese sentido, está hablando acerca de lo terrible que va a ser el infierno. Lucas añade algo más, y donde quiera que os recibieren, que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Aquí está diciendo, el polvo que se sacudan es testimonio, porque esa era la costumbre judía. Entonces, la explicación es aquí que el apóstol Juan escribe en 1 Juan que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso habla en 1 Juan. Esto no quiere decir que no trabajes con la gente que no es creyente. Esto no quiere decir que no interactúes con la gente del mundo que no conoce al Señor, porque en nuestros trabajos trabajamos con todos. Está refiriéndose a aquel que rechaza el Evangelio. Estás rechazando a tu Señor también. Y lo que les espera es la condenación eterna. ¿Y pero qué nos está hablando a nosotros este pasaje? Nos está hablando acerca de que nosotros tenemos que ser cuidadosos también con quienes nos asociamos para hacer las cosas. Hermanos, si hay cosas que te divierten y que le divierten a un mundano, tienes que analizar tu fe, porque tienes cosas en común que no le agradan al Señor. Pero hay cosas en común como pueden ser el trabajo también. Pero siempre un creyente busca la compañía de otros creyentes. ¿Sabe por qué? Busca la compañía de otros creyentes de los cuales puede aprender la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? Que otros creyentes que tienen más sabiduría que uno, cómo aplican la Biblia en su vida, y puedo aprender de ellos cómo aplicar bien la Biblia todos los días. Con ese tipo de personas, de creyentes, me asocio. Aquellos que me jalan arriba, no los que me jalan abajo. Y aquí estaba mostrando, justamente el Señor estaba diciendo que cuando rechazan el Evangelio, realmente no tienes nada que hacer con ellos en un círculo de amistad bien cercano. ¿Con quiénes te asocias? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Son mundanos? ¿Qué común tienes tú con ellos? ¿Qué cosas de los que ellos dicen tú disfrutas deben ser pecados en común? Pero hermanos, esta reflexión nos viene a nosotros a hacer pensar cómo nosotros nos asociamos. Inmediatamente Marcos nos narra en el versículo 12, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Les hablaban que nacieron de una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza pecaminosa, y debido a la desobediencia de Adán y Eva les fue imputado el pecado. Y saliendo, dice Lucas 9:6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando a todas las personas. Y cuando nacieron empezaron a pecar, y por eso ellos tienen que arrepentirse, pues tienen responsabilidad por el pecado antes de Dios, y por eso predicaban el arrepentimiento. El texto dice que para probar su mensaje, de que ellos lo que decían era verdad, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite, y muchos enfermos los sanaban. Y ellos predicaban que el reino de los cielos se había acercado, y tenían que pedir perdón a Dios por sus pecados y además creer en el Señor Jesucristo. Hermanos, los discípulos sacudirían sus pies en el pueblo que rechazase su mensaje, y estos serían castigados mucho más que Sodoma y Gomorra. Y ellos predican el arrepentimiento y echan fuera demonios y sanan enfermos. Los discípulos les hacen notar a los que rechazan las buenas nuevas, pues su castigo será mayor que los de Sodoma y Gomorra en el infierno. Es necesario que prediquen el arrepentimiento. Los que rechazan las buenas noticias recibirán castigo eterno por su decisión. Esto es lo que está diciendo el Señor.
O sea, decir yo no creo en el Evangelio tiene consecuencias eternas. Puede darle tal vez 60, 70, 80 años de placer en esta tierra, pero una eternidad de castigo después de la muerte. Piénselo. Es su decisión rendirse al Señor Jesucristo. El Señor envía a sus 12 discípulos con autoridad para echar espíritus inmundos. Les instruye que dependan de la provisión de Dios por la predicación del Evangelio, que no lleven nada para el camino, ni bordón y sandalias, que estén contentos con la casa que los reciban, pero sacudirán sus pies en el pueblo que rechace su mensaje, y estos serán castigados mucho más que Sodoma y Gomorra, y ellos predican el arrepentimiento y echan fuera demonios y sanan enfermos. Hermanos, el Señor envía a sus 12 discípulos a predicar, les instruye que dependan de la provisión de Dios por la predicación del Evangelio y no busquen casas confortables. Esto les hacen notar a los que rechacen las buenas nuevas, pues su castigo será mucho mayor que Sodoma y Gomorra en el infierno, y es necesario que se predique el arrepentimiento. Los que predican las buenas noticias dependerán de Dios para su provisión. En cambio, los que rechazan las buenas noticias recibirán castigo eterno por su decisión. Por este sermón se titula Provisión y Castigo. Dios provee a los que predican la palabra del Señor. Dios provee para todos sus hijos en realidad. Pero también Dios castiga a los que rechazan las buenas nuevas. Provisión y castigo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que el día de hoy vengan arrepentidas, Señor, personas a las cuales, Señor, con tu Espíritu Santo tú los convences. Y que entreguen sus vidas y se rindan a ti, Señor. Que puedan distinguir por el Espíritu Santo cuán grande salvación está en sus manos decidir. Porque el castigo eterno está listo para aquellos que no creen en ti. Gracias por las evidencias que nos presentas en la Escritura acerca de la veracidad de tu mensaje. Gracias, Señor, en este día. Y bendice los corazones de aquellos, Señor, que el día de hoy están teniendo convicción por tu Espíritu Santo de rendirse a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si el Señor ha tocado tu corazón y todavía no has hecho tu decisión por Cristo, este es el día. Te invitamos que vengas al salón de oración que está aquí a este lado a la izquierda y ahí podamos orar y tú hagas tu decisión personal de entregar al Señor Jesús, tu vida. Y a los demás, que el Señor les bendiga, hermanos, abundantemente, que esta semana pues andemos siempre pensando que Dios provee a todas las personas y especialmente a aquellos que predican su palabra, pero también hay castigo para aquellos que rechazan el Evangelio. Compartamos con alguien esta semana, amén. Démonos un abrazo de paz, que el Señor les bendiga.